Mateo capítulo 13, y vamos a aprender esta noche sobre la vida de Cristo y las parábolas de Jesucristo. Ok, estamos todavía en Galilea, la segunda gira del Señor Jesucristo por esa zona. Ahora, esa zona es la zona norteña de Palestina. Ok, a ver cómo podemos. Ok, ahí está Galilea. Cristo está haciendo su segunda gira por esa zona que se llama Galilea. En Mateo capítulo 13 comienza con versículo 2. Y se allegaron a él grandes multitudes, y entrándose él en una nave, se sentó, y toda la multitud estaba en la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? ¿Okay? Una parábola es un refrán o un dicho, metáfora, ¿sí? Alegoría que uno hace en un discurso, pero tiene un propósito específico, una parábola, especialmente en cuanto al Señor Jesucristo. Y ese propósito específico de Jesucristo en cuanto a decir parábolas se encuentra en Lucas 8. Ok, mantén tu dedo ahí en Mateo y vamos a ver a Lucas 8. Lucas 8, versículo 10. Ahora, él está hablando a sus discípulos en Lucas capítulo 8. Y él dice a sus discípulos: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que, ahora el propósito, ¿no? Viendo no vean, y oyendo no entiendan. Ahí está el propósito de las parábolas de Jesucristo. Ahora, Jesucristo dio muchas parábolas en su vida, y estamos entrando en lo que se llama las parábolas del reino. ¿Okay? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Ahora, hemos ya muchas veces diferenciado el reino de los cielos al reino de Dios. Los eruditos modernos, los teólogos, los pastores promedios, ellos enseñan que los dos reinos son igual, pero eso es imposible. Lo hemos demostrado muchísimas veces, que hay diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Primero que nada, cielo y Dios son dos cosas distintas. ¿Ok? Dios no es cielo y cielo no es Dios. Dios creó el cielo. ¿Ok? El cielo es parte de la creación de Dios. Así que cuando la Biblia dice reino de los cielos, eso no se refiere a Dios, ni refiere al reino de Dios. El reino de los cielos es algo físico, ya lo hemos visto muchas veces. Pero el reino de los cielos es algo físico. Tiene un capital que se llama Jerusalén. Tiene un templo ahí en Jerusalén, de donde reina el rey. Y Cristo vendrá del cielo para establecer aquí en la tierra el reino de los cielos. El reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios es espiritual. Como dice Pablo en Romanos capítulo 14, que el reino de Dios no se compone de carne, ni bebida, ni comida, sino de justicia, paz y amor en el Espíritu Santo. Eso es algo espiritual. Eso no es para nada física. Ok, entonces, el reino de los cielos, cuando Cristo en Mateo capítulo 13 está dando estas parábolas
a los judíos en Mateo capítulo 13, ¿qué está haciendo? Él está diciendo cosas, dando alegorías o parábolas para que no entiendan, para que no oigan, para que no vean. Tú dices, bueno, no es justo que Cristo diga la cosa de una manera para que todo el mundo no lo entienda. Yo no dije todo el mundo, yo dije los judíos. ¿Qué ha pasado? Cristo dio la constitución del reino en capítulo 5 hasta 7 de Mateo. En capítulo 8 y 9, 10 está haciendo milagros, levantando los muertos, dando vista a los ciegos, sanando a los sordomudos y echando fuera los demonios, y toda la nación de Israel, viendo estos milagros, los rechaza. Comienzan a decir que tiene demonio, que tiene diablo, que él es endemoniado, que él es hijo de Beelzebú. Y Cristo en capítulo Mateo, él también revela en contra de la nación de Israel. Y comienza a decirles cosas que a los que tienen oídos espirituales pueden entender. A los que no quieren oír, a los que no quieren hacerle caso a Jesucristo, a los que rechazan a Cristo como Mesías, a los que dicen que tiene demonio Jesucristo, Él les está hablando en parábolas para que no vean, para que no entiendan, para que no oigan. ¿Ok? Ese es el propósito de una parábola, que nos lleva a otro problema. ¿Por qué hay las Biblias modernas? Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez Cristo dijo parábola a sus discípulos? En la Biblia no es registrado Cristo diciendo parábola a sus discípulos solo. Muchas veces estaban presentes sus discípulos y después de haber dado un discurso dando parábolas a las multitudes, al pueblo de Israel, a los judíos, con los discípulos presentes, los llevan aparte a sus discípulos y los explican las parábolas. Como lo dice aquí, Lucas 8:10. Y él dijo, a vosotros, ¿quién? Sus discípulos, versículo 9. A vosotros es dado conocer. ¿A quién? A los que quieren oír. El que tiene oído, oiga. A los que tienen discernimiento espiritual, a los que tienen un corazón para creer lo que diga Jesucristo. ¿Ok? Entonces él dice, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no son discípulos de él, los que no quieren huir, los que no quieren hacerle caso, los que no quieren recibir el reino. ¿Ok? Los que no hacen caso a Juan Bautista. Dice, más a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, si Cristo nunca dijo una parábola a sus discípulos únicamente, porque hay en las Biblias modernas pasajes donde quitan la palabra. Mira Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Esto es la telaraña en que uno se mete cambiando la palabra de Dios. Esto es la trampa en que cae uno que mete pata en la Biblia. ¿Ok? Para cambiar la palabra de Dios. ¿Ok? Juan 16, 25. Él ahora está con sus discípulos, solamente ellos. ¿Ok? Estas cosas os he hablado en proverbios, no parábolas. Él está hablando a sus discípulos ¿cómo? En proverbios. Mira, tenemos un libro que se llama Proverbios.
Decir un proverbio es dar una enseñanza, dando semejanza, dando metáfora, pero no escondiendo la verdad. Es para iluminar la verdad un proverbio, no para esconder la verdad de los que no quieren oír. ¿Ok? Hay una diferencia enorme entre un proverbio y una parábola. ¿Tengo razón o no tengo razón? Un proverbio da entendimiento, da ciencia, da conocimiento. Una parábola no da conocimiento. Una parábola hace borrosa la verdad. Borrosa para que no se vea bien. ¿Me explico bien lo que estoy diciendo? Ok, ahora dice aquí Cristo a sus discípulos: estas cosas os he hablado en proverbios, mas la hora viene cuando ya no os hablaré en proverbios, sino que claramente os anunciaré de mi Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, por cuanto vosotros me amasteis, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Mira lo que dicen los discípulos. Versículo 29. Dícenle sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ningún proverbio dices. Ok, Cristo está hablando a sus discípulos en proverbios. Y si tú conoces el libro de proverbios, tú sabes que hay cosas ahí fuertes pero muy específicas. Ok, un proverbio da claridad. No es la plena verdad, pero da más claridad. Ilumina la verdad. Ok, eso se llama un proverbio. Ahora, como dije, no es registrada ninguna parábola dicha por Jesucristo a solamente sus discípulos. No es registrada en ninguno de los evangelios. Pero mira aquí. Tenemos los testigos de Jehová. Tenemos las 60. Tenemos la Gómez. Y tenemos la NBI. Primero, Juan 16:25. Dice: les he dicho todo esto por medio de comparaciones. Eso está bien, es mejor que parábola. Porque una parábola es una comparación. Una comparación borrosa, pero es una comparación. NDI mejor que la 60. Ok. A ver lo que dice la 60. Juan 16:25. Estas cosas os he hablado en alegorías. Ok. La 60 dice alegoría. Pero es un proverbio que dice los testigos de Jehová, Juan 16. Les he hablado estas cosas en comparaciones. Y ahora la Biblia Gómez. Cristo está hablando a sus discípulos, no está hablando a los judíos. A los discípulos Cristo explica las parábolas. ¿Ok? A sus discípulos. 16:25. Estas cosas os he hablado en... No puedes imaginarte. En parábolas. La Gómez tiene a Cristo hablando parábolas a sus discípulos, pero eso es imposible porque Cristo a sus discípulos explica las parábolas. Mira Marcos 4:34. ¿No me creen? Te voy a demostrar esto. A los discípulos nunca dice Cristo una parábola. Marcos 4.
Marcos 4. 4:34. 33. Y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular declaraba todo. ¿Tú entiendes lo que dice eso? A la nación de Israel decía parábolas para esconder la verdad, para que no vean con los ojos, para que no oigan con los oídos, para que no entiendan con su mente. ¿Ok? Pero a sus discípulos dice aquí que declaraba todo en particular, de una manera particular, de una manera clara. ¿Ok? Explicaba todo a sus discípulos, pero no a la nación. Entonces, ¿en qué momento Cristo va a hablar a sus discípulos en parábola? Ningún momento, ningún momento. A no ser que tenga la Biblia Gómez. En ese caso, sí, señor. How does the Gómez translate what you just read? 34, Marcos 4:34. Y si dice parábola, es una contradicción en la Biblia Gómez, ¿no? Dice, y sin parábola no les hablaba, mas a tus discípulos en privado les declaraba, los aclaraba todas las cosas. Entonces hay una contradicción en la Biblia Gómez. ¿Okay? Eso es lo que pasa cuando uno se mete para cambiar la palabra de Dios. Déjame ver si tengo otra cosa aquí. Mira Lucas 20. Lucas 20. Aquí una ocasión cuando Cristo está diciendo una parábola, Lucas 20, y están presentes sus discípulos. 20, versículo 45. Y oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, simulando larga oración. Estos recibirán mayor condenación. ¿Okay? ¿Qué hace Cristo? En presencia de sus discípulos o en presencia de la nación, habla a sus discípulos de una manera muy clara. ¿Okay? A sus discípulos nunca dice una parábola. Él explica todo a ellos, Él aclara todo a ellos, Él declara todo a ellos, y nunca les habla en parábola para confundirlos o para hacer la verdad más borrosa que debe ser. ¿Okay? Nunca. Ok. Entonces Cristo dijo muchas parábolas, y hay 12 en cuanto al reino de los cielos. Vamos a ver algunos de esos en Mateo 3. Mateo 13. Mira Mateo 13. Ahora en Mateo 13 tenemos la parábola del sembrador. ¿Ok? Y tenemos en versículo 24 la parábola de la simiente. ¿Ok? Y en versículo 31 tenemos la parábola del grano de mostaza. Y en versículo 33 tenemos parábola de levadura. 44 tenemos parábola del tesoro escondido. En versículo 45 tenemos la perla de gran precio.
¿Ok? Estos se llaman las parábolas del reino de los cielos. ¿Ok? Las parábolas del reino de los cielos. Ahora, otra vez más, se pone muy confuso en cuanto a la interpretación de estas parábolas. Pueden ser aplicadas estas parábolas de dos formas. ¿Ok? Tienen aplicación en cuanto a la nación de Israel. Tienen también aplicación en cuanto a la iglesia. Pero mayormente en cuanto a la doctrina de la parábola y la verdad que Cristo está escondiendo de Israel. Fíjate que este es Mateo 13. El 13 es el número de rebelión. Cristo ya está yendo en contra de su pueblo. En cualquier momento ellos pueden arrepentirse y recibirlo como Mesías y recibir el reino de los cielos, pero Cristo, sabiendo que ya ellos le habían rechazado, comienza a hablarles por parábolas para que ellos no entiendan la verdad que Él quiere decir. Por ejemplo, del sembrador en versículo 4, eso por supuesto es Cristo, Dios, sembrando la palabra, que es la palabra de Dios, en los corazones de las personas. Y hay 4 clases de personas. Una persona perdida que oye la verdad, ¿ok? Y la rechaza en absoluto. Otra clase de persona que recibe la verdad y luego lo rechaza. Una persona que recibe la verdad y mantiene la verdad, pero no lleva fruto. Y la persona que la recibe y lleva fruto. ¿Ok? De los 4, del sembrador, de las 4 personas que es predicada la palabra, que se llama aquí la simiente, la primera serían como Herodes, que rechazó en absoluto la palabra de Dios cuando Juan Bautista le predicó diciéndole que no debe fornicar con su cuñada. ¿Ok? Él rechazó definitivamente a la palabra de Dios. Otras que la recibe y luego lo rechaza. ¿Ok? Eso sería como Pilato. Recibe la verdad, sabe que Cristo es inocente, pero ¿qué pasa? Luego lo crucifica. El otro es como Demas, que Pablo dijo, Demas me ha abandonado amando este mundo. Son los cristianos hoy por hoy que no asisten a la iglesia, que no lean su Biblia, que no ganan almas, que no testifican de Jesucristo, que no hablan nada de la palabra de Dios, no llevan fruto. Y la cuarta persona es la persona que recibe la verdad, es salva a esa persona, lee su Biblia, asiste a la iglesia, aprende la palabra de Dios, gana almas, testifica de Jesucristo, ora a Dios, vive la vida separada, apartada para Dios. Es la persona que lleva fruto. ¿Ok? Entonces nosotros anhelamos ser los que llevan fruto. Amén. En cuanto a la parábola de versículo 24, otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Cizaña, esto se llama la parábola de cizaña, entre el trigo, y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces la cizaña apareció también. Y llegándose los siervos del padre de familias, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues ¿de dónde tienes cizaña? Y él les dijo: algún enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: pues ¿quieres que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. ¿Qué es esto? Esto es el reino y también la iglesia, que son dos cosas distintas, pero tiene aplicación para las dos cosas. El reino de los cielos y la iglesia, que la iglesia se compone de nosotros, los miembros salvos. Pero entre nosotros,
Y ojalá que no sea así. Pero entre nosotros hay algunas personas perdidas. Mira, déjame decirte, yo conozco el testimonio de todas las personas aquí. Y no sé cuál persona aquí sea perdida, yo creo que ninguna. Pero dice Cristo, entre el trigo hay cizaña. ¿Ok? Entonces, debe ser que hay una persona aquí perdida. Yo creo que no, porque, mira, yo desde este púlpito yo predico el Evangelio hace años, 4 años, más que 4 años aquí. Y casi todos los domingos yo doy una invitación para que venga la persona para recibir a Cristo como Salvador. No hay excusa para nadie aquí. Yo creo que yo he oído el testimonio de todas las personas aquí, yo creo que todo el mundo aquí sabe. ¿Okay? Yo creo que no hay problema con eso. Menos hermano Jorge, tengo mis dudas. ¿Ok? Pero entre nosotros debe haber lo que se llama cizaña. Y no, eso no se sabe. Es como en Cuba. En Cuba las congregaciones allá, todo el mundo profesa ser cristiano. Todo el mundo profesa haber puesto su fe en Cristo Jesús, haberse convertido al Evangelio. Pero entre esas personas hay unos chivatos, tú sabes. Hay unos infiltrados y no se sabe. Entonces un pastor allá en Cuba tiene que cuidarse, porque posiblemente una persona, un miembro, una abeja, un lobo en ropa de oveja, va a chivatear. Va a decir, yo creo que posiblemente eso me ha pasado allá en Cuba, es por eso que no puedo volver. Vamos a ver. Algún día la cortina se desvanece y todo se ve muy claramente. Amén. Vamos a ver lo que pasa. Ok. Tenemos otra parábola en versículo 31, que es el grano de mostaza. Todo el mundo dice que este grano de mostaza que se hace un árbol grande. Mira el versículo 32, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las simientes, mas cuando ha crecido es el mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol que vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. Eso es el reino de los cielos que se pone corrupto. La nación de Israel, que en este momento es Sodoma y Egipto, dice Revelación. ¿Qué pasa? El reino de los cielos, Cristo no está sentado en su trono. Es morada de demonios, de aves corruptas. Déjame mostrarte eso. Mira Daniel capítulo 4. Estas se llaman las parábolas del reino. La Iglesia Católica dice que el árbol, el grano de mostaza aquí es la Iglesia Católica. No, imposible. Mira Daniel 4, versículo 10. Las visiones de mi cabeza, dice Nabucodonosor, en mi cama eran, parecíame que veía un árbol en medio de la tierra cuya altura era grande. Crecía este árbol y hacíase fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Su copa era hermosa, y su fruto en abundancia, y para todos había el mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo. En sus ramas hacían morada las aves del cielo, y toda carne se mantenía de él. Veí en las visiones de mi cabeza en mi cama, y aquí que un velador y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente, y decía así: cortad el árbol, y desmochad sus ramas, derribad su copa, y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de su rama, mas el tronco de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal quede atado en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su vivienda sea con la bestia en la hierba de la tierra. ¿Qué pasa aquí? Esto es el reino de Nabucodonosor. ¿Qué reino tenía Nabucodonosor? ¿Cómo se llama el reino de Nabucodonosor? ¿Quién me puede decir? Nabucodonosor. Babilonia.
¿Quién es Babilonia? Babilonia la grande, la gran ramera. ¿Quién es Babilonia? Roma. Entonces, cuando Cristo dice grano de mostaza, que crece para llegar a ser un árbol grande donde vienen para morar las aves del cielo en sus ramas, Él no se refiere a la Iglesia Católica ni la Iglesia. Se refiere al reino de los cielos que se ha tomado por fuerza. Y eso se llama el reino de Babilonia, el misterioso que se llama la Iglesia Católica. Sí, es la Iglesia Católica. Pero es Babilonia. ¿Ok? Es el reino de este mundo, no es el reino de Cristo. ¿Ok? Estas son las parábolas. Hay 12 parábolas del reino. 12 parábolas. No hay tiempo para discutir todas las parábolas o para enseñar todas las parábolas. Ok. Vamos entonces a Lucas 8, 22. Lucas 8, 22. Esto es la historia, la que me da mucho gozo. Esto se llama la tempestad tranquilada por Jesucristo. Lucas 8, 22. Y aconteció un día que él entró en una nave con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra parte del lago. Y se partieron. Y navegando ellos se durmió y descendió una tempestad de viento en el lago y se llenaban de agua y peligraban. Y llegándose a él, le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él, riñó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron. Y fue hecha una grande bonanza. Una grande bonanza. ¿Tú sabes qué es una grande bonanza? Es una calma. ¿Ok? En medio de la tempestad, en medio de las pruebas, en medio del viento y los relámpagos y los truenos y toda esa cosa, la lluvia cayendo por encima, en medio de todo ese problema, esas circunstancias, Cristo viene y Él riñe a la tempestad, Él reprende, ¿okay?, a la tempestad, y Él hace una grande bonanza, una grande calma, ¿okay?, una grande tranquilidad. Amén. Ok, ese se llama, esto se llama el mar Galileo. Él está aquí. Ok, entró una nave para llegar al otro lado de este mar aquí, Galilea. Ok, y al otro lado, cuando llega a un lugar que se llama Gadara. Ahí está. Ok, Cristo entró acá, estaba por Capernaum, entró una nave, navegaron hasta la otra parte, hasta el otro lado, y mientras estaban atravesando el mar, llegó la tempestad. Él puso una grande bonanza ahí, y llegaron a este lugar aquí que se llama Gadara. Ok, Gadara. Y ahí se encuentra con un señor endemoniado. Mira versículo 26. Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea, y saliendo él a tierra, le salió al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no llevaba vestido ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este tipo era como cualquier estrella de Hollywood. Es loco. 28. El cual, como vio a Jesús, exclamó y postróse delante de él y dijo a gran voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de muchos tiempos le arrebataba, y le guardaban preso con cadenas y grillos,
mas rompiendo las prisiones, era impelido del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿qué nombre tienes? Y él dijo, Legión. Ellos hicieron una película, no la vi, pero hicieron una película sobre esta cosa aquí. Siempre Hollywood tiene que alcanzar, ponerse al día con la Biblia. ¿Amén? Okay. ¿Qué nombre tienes? Él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no les mandase que fuesen al abismo. Okay. ¿Cuándo van a ser lanzados los demonios en el abismo? Revelación 20. Okay. Ellos teman que Cristo va a poner su reino. Okay. Es por eso que están endemoniando a la persona allá en Galilea. Eso es lo que sucede hoy. Más cerca que llega la venida de Jesucristo a esta tierra, muy pronto, más personas que se endemonian, que se endemonian, que se endemoniaran. Eso. Nabucodonosor, Deuteronomio. Endemoniar. Okay. Más que se acerca la venida de Jesucristo, más que las personas toman demonios. Okay. Eso es lo que sucede hoy en día. Entonces esta persona endemoniada de Cristo echa fuera del demonio y no lo echen en el abismo, porque el abismo es el lago de fuego, okay, o es el infierno, mejor dicho, en el corazón de la tierra. Eso se llama el abismo en el libro de Revelación, de donde sale el anticristo, la bestia, okay, que se llama Abadón y Apolión, en Revelación capítulo 11, de donde sale también, como dije, la bestia y el anticristo, y muchos demonios, okay, salen del abismo y se lanzarán al abismo, okay, en el día final. Ok, entonces Cristo echa fuera este demonio y va a una manada de puercos, creo. Versículo 32. Y había allí un hato de muchos puercos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre entraron en los puercos, y el hato de ellos se arrojó con impetuosidad por un despeñadero en el lago y se ahogó. Okay. Hoy estamos en Gadara. También se sana en versículo 40 la hija de un señor que se llama Jaira. Versículo 41. Y aquí un varón llamado Jairo. Y eso es el nombre de hermano Marco Pérez. Su segundo nombre es Jairo. Marco Jairo Pérez. Entonces este señor aquí se llama Marco Pérez Jairo. Marcos Jairo Pérez. El cual también era príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque una hija única que tenía, como de 12 años, se estaba muriendo. Entonces Cristo sana a esta hija de Jairo. Mira por favor Mateo 9. Mateo 9, donde hay sanados 2 ciegos por Jesucristo. Ahora se imaginen los eruditos que hay una contradicción entre Marcos y Mateo, porque Mateo dice que hay 2 ciegos acá en Gadara, pero Marcos dice que hay un solo, que se llama Bartimeo. Y hay 2 explicaciones. Número 1, puede ser que Cristo, llegando a este lugar, sanó a 2 personas y caminó 1 kilómetro más en el mismo local y sanó a otro ciego que se llama Bartimeo, ¿verdad? O
Otra explicación es que Cristo, cuando llegó a sanar estos dos ciegos, sana a los dos y los menciona Mateo, pero Marcos enfoca en uno solo de los ciegos que estaban presentes. Como por ejemplo, si hay un choque aquí, un accidente de carros estrellándose o chocándose aquí fuera, yo de aquí la iglesia puedo observar o testificar, ser testigo de ser testigo ocular del choque, ¿ok? Y yo puedo decir, no, el carro blanco chocó con el carro azul. Y la otra persona en el otro lado de la calle puede decir, no, el carro azul chocó con el carro blanco. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos cosas? No hay diferencia. Se llaman dos puntos de vista distintos, pero es un mismo evento, un mismo acontecimiento. Entonces, Mateo dice, no, dos hombres ahí que Cristo sanó, y Marcos dijo, no, había un señor que se llama Bartimeo, y ese señor se sanó, era ciego y se sanó. Y sin mencionar el otro hombre. Eso no es decir que no había otro hombre, es decir que está mencionando Marcos uno solo. Mira Mateo 9, ahí 27. Mateo 9, 27. Y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y venido a casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen, sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Qué pasa ahora? Cristo va escondiendo cosas del pueblo de Israel. En Lucas 9 había elegido 12 discípulos para predicar el evangelio en todos los lugares y sanar los enfermos y echar fuera demonios. ¿Qué pasa ahora? Cristo comienza a hablar por parábolas para esconder o poner la verdad más borrosa, más nebulosa. ¿Ok? Cristo comienza a decir a las personas, no lo habla. ¿Por qué dice esto Cristo? Lo dice porque una vez había sanado un hombre o echado fuera un demonio, y vinieron a él diciendo que él tenía un demonio o un espíritu de Beelzebú. Entonces Cristo entiende que su pueblo, la nación de Israel, va rechazándole, que no quiere nada que ver con él, que no aceptan su autoridad ni su señorío sobre ellos, que Cristo ofreciéndoles el reino no quieren, no aceptan, no reciben su reino. ¿Ok? Entonces Cristo dice, ok, está bien. Ahora yo voy a seguir predicándoles, pero ahora por parábolas, para que no entiendan. Y yo voy a seguir sanándoles, pero yo no voy a hacer mucha bulla de esto, ni anunciar lo que estoy haciendo. Y lo dice a los sanados, no, mira que no diga nada a nadie. ¿Ok? No les habla nada, porque en este momento el pueblo me está rechazando. ¿Ok? Mira por favor Mateo 13. No, Marcos 6. Mira Marcos 6. Marcos 6. Versículo 1. Y salió de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Mateo 6, 1. Y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos, diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada?
que tales maravillas son hechas por sus manos? Ahora, Cristo está en Nazaret. ¿Tú sabes qué es Nazaret? Ese es el pueblo de donde se criaba. ¿Okay? Este es su pueblo natal. ¿Okay? Él está en su barrio. ¿Okay? Él está con su persona, con su gente. ¿Okay? Es como llegar, hermana Argelia, a Chinchocoja. ¿Okay? Está con su pueblo, ¿okay? con sus socios. ¿Okay? Y aquí está Nazaret. Entonces Cristo atravesó el mar, llegó a Gadara y vuelve aquí a Nazaret y anda sanando a las personas. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Bueno, conoce su familia. Hermano de Santiago y de José. Y que esa palabra hermano puede interpretarse en la iglesia, conforme a la iglesia católica, primo hermano. Okay, pero sabemos que la Biblia tiene razón y ellos no, pero lo dicen primero, primo hermano. Hermano de Santiago y de José. Ellos dicen eso porque no creen que María... La iglesia católica cree que María era una virgen perpetua. Okay, que nunca tuvo relaciones con José. Pobrecito José. Se casado en una casa y nunca tener relación con su esposa. 50 años. Están celebrando su aniversario de 50 años, ¿verdad? Y nunca se han tocado según la iglesia católica. Pobrecitos. ¿Ok? No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban en él. Mas Jesús les decía: no hay profeta deshonrado sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo allí hacer alguna maravilla, solamente que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Versículo 6. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué pasa? Cristo es rechazado. Y esto es para Cristo su última visita a su pueblo. Nunca llega más a Nazaret en su vida. ¿Ok? Él es rechazado aquí por su propio pueblo definitivamente. Ahora, más adelante sus hermanos, algunos de sus hermanos y su madre también creen en él, se convierten en discípulos de él. ¿Ok? Pero el pueblo Nazaret lo rechaza en absoluto. No quiere nada que ver con el Señor Jesucristo. Y esta es su última visita a su pueblo natal. ¿Ok? Ahora comienza a hacer otra tercera gira por Galilea. ¿Ok? Y esta es la última gira por Galilea. Entonces, como Pablo hizo 3 giras por el mundo romano, en sus viajes misioneros, también Cristo hizo 3 giras por Palestina en su ministerio de 3 años y medio. ¿Okay? Cristo vino para ser el maestro de los judíos y Pablo vino a ser el maestro de los gentiles. ¿Okay? Y Cristo tenía 12 discípulos. Y Pablo tenía también unos discípulos para llegar el evangelio, para anunciar el evangelio a los gentiles. ¿Okay? Entonces Pablo tenía otro ministerio que se encajaba, pero era diferente al ministerio de Jesús. ¿Okay? 3 giras hizo por Palestina y por Galilea. ¿Okay? Enseñando, instruyendo a sus discípulos. ¿Okay? Se muere Juan Bautista aquí en Marcos 6, mira versículo 14. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre era hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por tanto virtudes obran en él. Entonces ya se había muerto Juan Bautista. Ese relato está aquí como mira ahí versículo
20, porque Herodes temía a Juan. ¿Ok? Él tenía respeto para Juan. ¿Ok? Versículo 22. Y entrando la hija de Herodías, danzando y agradando a Herodes. Este es un tipo muy perverso, Herodes. ¿Ok? Tiene ahí su hijastra. ¿Ok? Danzando delante de él. Es un perverso. Es un hombre vil. ¿Ok? Y a los que estaban con él en la mesa, el rey dijo a la moza: pídeme lo que quisieres, que yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidieres te daré hasta la mitad de mi reino. Qué perverso es. Va a dar la mitad de su reino a una niña. Y saliendo, y le juró, versículo 24, y saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Así murió un gran hombre, el hombre más grande en la historia del mundo. ¿Ok? Juan Bautista. Dijo Cristo que era más grande en el reino de los cielos que cualquier otro hombre. Y se murió por una muchacha danzando desnuda delante de un perverso. ¿Ok? Murió por eso, decapitado. Así es el mundo. El mundo te quiere matar. ¿Ok? Y lo harían con un capricho. ¿Ok? Con una cosa ligera. ¿Ok? Ahora todo el mundo está... Mira, me enteró hoy que... ¿Cómo fue la empresa esa? Me parece ser una de estas compañías muy grandes. ¿Cómo fue? Una empresa muy grande en los Estados Unidos terminó el empleo de un señor, de un obrero, no obrero, pero un oficio de la empresa. Apple, sí. Votó a un señor porque había dicho en un discurso aparte, no tenía nada que ver con la compañía, en un discurso aparte había dicho que no está de acuerdo con los sodomitas casándose. Y por eso lo votó de la compañía. Por nada más haber dicho algo. ¿Ok? Por haber mencionado algo. Y yo me pregunté, y si una persona, un homosexual, viene diciendo a favor de esas cosas, ¿no lo van a votar? ¿Qué pasa? Están decapitándonos, degollándonos. ¿Ok? Eso es lo que sucede hoy en día. Ahora, Cristo comienza a discipular a sus discípulos. Por eso se llaman discípulos. Porque los discipulan. Ahora, esa palabra discípulo proviene de disciplina. Discípulo debe tener disciplina, ¿verdad? Y la falta de disciplina que existe hoy en día entre los del Señor es grande. Tristemente. ¿Ok? Entonces, nosotros que nombramos a Cristo como nuestro Maestro y Señor, nosotros que decimos ser discípulos, debemos intentar a ser más disciplinados. ¿Ok? Amén. Yo especialmente. ¿Ok? Disciplina. ¿Qué es disciplina? Disciplina es hacer las cosas de una manera correcta. Como dice Pablo, decentemente y con orden. ¿No es así? ¿Ok? Entonces, leer la Biblia de una manera disciplinada. Orar a Dios de una manera disciplinada. ¿Ok? Asistir a la iglesia de una manera disciplinada. ¿Ok? Testificar
de Jesucristo al mundo exterior de una manera disciplinada. ¿Okay? Hacer las cosas decentemente y con orden. Y también disciplina es no hacer las cosas que no nos convienen hacer. ¿Okay? Es vivir la vida loca no conviene para un cristiano. ¿Ok? Ricky Martin no tiene ninguna disciplina. Él está suelto, para que sepa. Muy suelto. ¿Ok? Entonces Cristo comienza a disciplinar, o no disciplinar, pero a discipular a sus discípulos. ¿Ok? Y eso proviene, como dije, de disciplina. Mira Marcos 6, 30. Estamos ahí ya. 30. Y los apóstoles se juntaron a Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Se acuerda de que ellos se habían enviado afuera para predicar el evangelio, anunciar el reino y sanar a los enfermos, levantar a los muertos, toda esa cosa. Y ahora vuelven a Jesús y ellos se ponen aparte de las multitudes y están descansando aparte. ¿Ok? Siguiendo ahí, versículo 31. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar de comer. Entonces Cristo está en este momento relajado. Vienen a Él unas multitudes y sus discípulos, y Él va a enseñarlos.